Bienvenidos a esta introducción en la que vamos a adentrarnos brevemente en el terreno de la inteligencia artificial generativa y los usos que le podemos dar en relación a la generación de contenidos, ya sea textos, imágenes o sonidos. ¿Qué es la IA generativa? La inteligencia artificial trata de los esfuerzos por hacer que las computadoras razonen o procesen información siguiendo patrones similares a los humanos. Es la rama de la inteligencia artificial que se dedica a crear de manera autónoma, es decir, por sí sola, contenidos tales como textos, imágenes, audios, que son comprensibles e inteligibles para el ser humano, es decir, que son productos del pensamiento o razonamiento de la inteligencia artificial. ¿Cómo puede llegar a generar una redacción que a todas luces parece hecho por una persona? La respuesta es que a través de la sistematización y la organización de los patrones de comunicación, con computadoras cuya arquitectura interna está organizada mediante redes neuronales que, con una tecnología de deep learning o de aprendizaje profundo, van ordenando la información que van asimilando y generando patrones para su clasificación, sistematización de conexiones y relaciones. Van aprendiendo a través de la absorción de masivas cantidades de datos de Internet, por lo que aprenden, generan conexiones, patrones y conectan, sistematizan y van organizando un conocimiento integrado, aprendiendo en base a la experiencia de ese procesamiento de datos y llegan a conclusiones que las pueden redactar. Esa sistematización de patrones de conocimiento es lo que se conoce como grandes lenguajes o grandes modelos de lenguaje. No existe un único modelo, sino que son varios las iniciativas que dan lugar a distintos sistemas informáticos y distintos chatbots o sistemas con que conversar de manera escrita y hablada. Las aplicaciones de la inteligencia artificial no son nuevas. Hace tiempo que está detrás de muchos sistemas de alerta temprana o de manejo de grandes volúmenes de datos. Lo nuevo de la inteligencia artificial generativa es que nos responde, nos habla y de manera coherente, dándonos la impresión de que hay alguien del otro lado, una entidad que nos está respondiendo. Entonces, lo singular de la inteligencia artificial generativa es que llega a producir una respuesta por escrito o por voz que se asemeja a lo que haría una persona. Pero generar un texto coherente y comprensible en base a combinaciones de palabras no se trata de algo novedoso. Antes de la inteligencia artificial generativa, también podíamos crear de manera analógica un texto coherente mediante la combinación de diferentes partes. Esta tabla, que se llama tabla cohete, es la prueba misma de esto. ¿Cómo funciona? Podemos generar texto coherente y verosímil, es decir, que parece real, o tiene todos los visos de realidad, a través de la unión de las diferentes filas de cada columna. Una concatenación de 4 oraciones en orden particular que van dando una frase que tiene sentido por sí misma. La frase resultante es comprensible, tiene sentido y tiene a la vista todas las características de certeza. Eligiendo una oración de cada columna y que no esté a la misma altura de fila, se va a crear un nuevo texto. Entonces, la cantidad de frases que se pueden crear a partir de solo estas palabras es asombrosa, pero una combinatoria totalmente humana. Si podemos en unos minutos generar estas frases en base a una combinatoria previa, no podemos ya imaginarnos lo que puede generar una computadora con la capacidad de procesamiento que tienen. Algunas iniciativas son más conocidas que otras como ChatGPT o las de Google, pero existen varias en desarrollo. Se trata de un área en pleno desarrollo constante y no todas las inteligencias artificiales piensan de la misma manera. Existen distintas aplicaciones y que en su mayoría son de pago, pero que tienen versiones gratuitas, que son de menor capacidad o tienen algunas restricciones.
La más conocida es ChatGPT 3.5, la 4 es de pago, con una capacidad de procesamiento superior y diferente forma de procesar, porque también puede procesar y producir códigos y razonar cosas que la otra no hace. No hay solo aplicaciones para conversar o hablar con la inteligencia artificial, sino que las aplicaciones que ya conocíamos antes y usábamos con el mouse se están reconfigurando para incorporarla. En las aplicaciones de ofimática, en el teléfono, en WhatsApp, en Telegram, como asistentes de transcripción, audio y texto, para facilitarnos el uso de la interfase gráfica del software. Los chatbots de asistencia de venta también son otra de las posibilidades de esta tecnología. En definitiva, la IA generativa está en constante desarrollo, asimilándose prácticamente a todo sistema informático. Hasta ahora, para operar un sistema informático, para obtener resultados, había que usar un mouse como herramienta de interfaz entre la máquina y uno mismo. El presente actual de la inteligencia artificial generativa es muy dinámico, en constante y rápida evolución. Las aplicaciones que son top hoy probablemente no lo serán en 6 meses. Lo que sí es claro y no va a cambiar es que las versiones de pago van a ser superiores a las versiones freemium o gratuitas, y que las aplicaciones y sus usos nuevos nos van a seguir sorprendiendo. ¿Cómo la podemos usar nosotros para nuestro quehacer, en lo que hacemos? ¿Para qué usarla? ¿Qué usos podemos darle a esto? Preguntarnos cómo usar la inteligencia artificial generativa para nuestro beneficio. Podemos usarla para múltiples propósitos, teniendo como idea básica que es un asistente para facilitar todas nuestras tareas, creando para nosotros cosas tediosas como emails o notas formales que nos requieren de tanto tiempo y concentración, pero también para destapar un bloqueo creativo o ayudarnos a enfocar esa capacidad de concentración cada vez más difusa y elusiva, para facilitarnos una manera de llegar a ideas que no habíamos tenido en cuenta, pero también para revisar lo que hemos escrito, sin ponerse a juzgarnos o criticarnos o calificarnos, como ocurriría con una persona a la que le confiemos lo que hacemos. Nos sirve para hacer más inteligible lo que pensamos y hemos plasmado por escrito. Le pedimos que exprese de manera distinta, que lo haga más simple, más complejo, más formal o informal. También le podemos pedir que sea creativo y genere su propia texto o respuesta, que redacte un ensayo, un artículo, que diseñe un folleto o un guión. También le podemos decir que nos redacte una conferencia o nos escriba un libro. Pero para pedir que nos haga una tarea, tenemos que darle las instrucciones de manera clara y comprensible, como si fuera destinada a una persona. Esto no es algo tan fácil. Comunicar el imaginario personal a otra persona no es algo sencillo, entonces menos lo es comunicarlo a una entidad que no comprende el doble sentido. Pero con un poco de práctica se puede aprender a que nos entienda y haga lo que le pedimos, con más eficiencia y menos tiempo que haciéndolo por nuestra cuenta. En cuanto a la creatividad, nos puede ayudar con la revisión o cambiar el estilo o el contenido de nuestro texto. Le podemos usar cuando tenemos que hacer una investigación o en el proceso de planificación de proyectos, asistiéndonos en la producción de análisis y de resultados. No solamente producen texto, sino imágenes también. Le podemos pedir que ilustre, que saque una foto o que haga un dibujo, un póster turístico o de una película, que haga íntegramente un video en base a una idea o también que haga una presentación. El hecho es que ya la creatividad no es algo privativo del ser humano. Se decía que la automatización y las computadoras le iban a dar la posibilidad al ser humano de recuperar el ocio creativo, que la creatividad no era algo que quedaba para las máquinas, que las máquinas no iban a aprender a hacer pinturas o canciones o
algún tipo de obras de arte. La realidad actual ha demostrado que esa postura era limitada y simplista. La inteligencia artificial generativa muestra que la creatividad ya no es algo privativo de la inteligencia humana. La pregunta es si la creatividad está en el ojo de quien lo mira. Esto nos coloca ante un desafío constante de estar dispuestos a aprender cosas nuevas para estar adaptados a una sociedad del conocimiento cada vez más intensa. Por eso, desde Educai, nuestro enfoque es eminentemente práctico. Lo que buscamos es transferir conocimientos y habilidades, enseñar cómo se usan estas herramientas para que puedan aplicarlas en sus trabajos, en sus ámbitos, y que puedan recuperar el tiempo para poder hacer otras cosas de la vida. Recuperar tiempo personal, pero también para ser más creativos, para aprender a formar un equipo de trabajo con un asistente que es muy inteligente, pero tenemos que entrenarlo. Estas son nuestras redes para contactarnos y seguirnos. Muchas gracias.